somos varias organizaciones que durante todos estos años, desde que se inició la causa Mendoza, que es una señora que vive en la cuenca Matanza-Riachuelo, en la zona de Avellaneda, inició esta causa que es un fallo, es una causa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mundialmente conocida, porque fue precursora en establecer una serie de pautas ambientales, y desde el año 2008 la Corte constituyó un cuerpo colegiado integrado por varias organizaciones y en aquel momento encabezado por el Defensor del Pueblo de la Nación, cosa que en el camino nos quedamos sin Defensor del Pueblo hace más de 10 años, y las organizaciones que integramos el cuerpo colegiado, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en su momento estaba también Greenpeace, la Asociación de Vecinos de La Boca y el CELS, nos hicimos cargo de seguir adelante monitoreando el avance de esta causa, con presentaciones, escritos judiciales. Estamos hablando de casi 20 años de trabajo voluntario de nuestras organizaciones, haciendo un seguimiento y monitoreando lo que el Estado hacía y lo que el Estado no hacía. Ahora, de buenas a primeras, en este contexto mileísta del mundo y trampetista de la vida, donde el presidente de la Nación dijo que si algún empresario para invertir tiene que contaminar, que contamine, y en el contexto en el cual además sacó el RIGI, el gobierno nacional, que obviamente permite hasta poner en duda y derogar legislación ambiental de protección, la Corte, que es el último reaseguro que los ciudadanos y las ciudadanas tienen en la defensa de sus derechos, sin ninguna justificación, porque no se han cumplido las propias mandas que la Corte estableció en el año 2008, están incumplidas en cuanto a la contaminación del aire, del agua y de la tierra, y sobre todo también en relación a las viviendas para las personas afectadas en la cuenca. Dice que ya está el organismo institucional que es el ACUMAR. El ACUMAR es el organismo que integran el Estado Nacional, el Estado de la provincia y el Estado de la ciudad, y dice que bueno, que este organismo será el encargado de velar por cumplir con estos fines, cuando en realidad han pasado varios gobiernos con distinta vehemencia, han hecho bien poco y sobre todo sigue rigiendo una pauta que permite a las empresas un volcado de sustancias tóxicas que en otras partes del mundo no están permitidas, que venimos señalando esto desde hace varios años, y en este contexto digamos que dejan en banda a todos los vecinos de la cuenca Matanza-Riachuelo. Estamos hablando de millones de personas. En la ciudad de Buenos Aires, toda la zona de La Boca, Barracas, Lugano, o sea, las comunas 4 y la comuna 8 son las más afectadas, y por supuesto, Avellaneda, Matanza, Berazategui, digamos, todos los municipios que confluyen en la cuenca Matanza-Riachuelo, millones de personas afectadas que quedan sin protección. Entonces, varias de las organizaciones que integrábamos el cuerpo colegiado, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, el CELS, FAN, Asociación Vecinos de La Boca, junto con la Defensoría del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires y otra organización que se llama Temas, que es gente que vive también en la cuenca, nos presentamos con una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque además nosotros a fin de año, cuando sale este fallo de la Corte, presentamos un recurso de reconsideración in extremis para que la Corte volviera atrás, fundadamente explicando por qué no podían tomar esta decisión de cierre de la causa, ¿no? Pero bueno, como no obtuvimos respuesta, finalmente lo que hemos hecho es presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que bueno, veremos qué resuelve. Si resuelve la admisibilidad de la causa, esto lo dirimirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es el órgano de alzada que pertenece la Corte? No, a ver, es muy importante aclarar esto. Hubo una discusión en determinados momentos con distinta composición de la Corte Suprema, sobre todo después de que se integraron los dos designados por Macri, que ellos discutieron que la Corte Interamericana no es una alzada,
y que en función de la soberanía del Estado la máxima instancia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, lo que existe en estos casos es que es un organismo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene una jurisdicción para decirle a un Estado nacional cuando viola derechos de los habitantes de ese país y puede ordenar medidas cautelares, puede ordenar una reparación de daños, etcétera. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros le estamos pidiendo a la Comisión Interamericana es que haga una visita in loco para que vea lo que sucede en la cuenca Matanza-Riachuelo, y por el otro lado que ordene algunas medidas cautelares, algunas medidas preventivas, sobre todo en relación a la salud de las personas que habitan en la cuenca, el acceso al agua. Vos pensás que hay mucha gente que todavía no tiene acceso al agua en la cuenca Matanza-Riachuelo, que son las cuestiones básicas. Entonces, nosotros entendemos que el Estado argentino ha violado el derecho al ambiente sano, al agua, a la vida, a la integridad personal, a la salud, al aire, a la vivienda adecuada, a la niñez, al acceso a la información, a la participación política y las garantías judiciales y protección judicial en el cierre de esta causa. Todos esos son los derechos que nosotros estamos explicando en la petición que hacemos a la Corte Interamericana, las violaciones que se cometen con el cierre de la causa, ¿no? María José, ¿cómo le va? Muy buenos días, Ricardo Fiorentino la saluda, un gusto. Y preguntar puntualmente en esto, ¿no? En estos años de trabajo que han tenido, en estos años que ustedes y otras agrupaciones han tenido en la lucha y tratar de prolijar un poco esta causa, ¿qué cosas se han venido haciendo y particularmente qué cosas quedan por hacer? ¿Y por qué intempestivamente, no? La decisión, ¿no? A ver, por un lado es muy importante, a ver, qué cosas se hicieron en la causa, qué cosas sucedieron bien. Ya en la época del gobierno de Cristina Kirchner hubo un inicio de sacar los barcos que flotaban y digamos, hacer la limpieza de márgenes, se limpió el espejo de agua, o sea, la superficie, ¿no? Eso fue un paso muy importante. Y después, la mega obra, que bueno, muchos de nosotros cuestionamos porque a veces se hacen mega obras de ingeniería que significan millones de millones, pero que no resuelven el problema de fondo. El problema de fondo es dejar de contaminar, más allá de que es muy importante la mega obra que se hizo con financiamiento internacional para conectar, digamos, cloacas, ha habido avances en la liberación del camino de Sirga, hubo mudanzas y hubo algunas viviendas, pero digamos que estamos lejos de cumplir con las mandas que tienen que ver con dejar de contaminar y sobre todo resolver los problemas habitacionales y sobre todo el monitoreo de la salud de la gente de la cuenca. Entonces, después en el medio hubo, ministros de ambiente que fueron un cocoliche, no quiero hacer nombres, pero bueno, hasta uno que se disfrazaba de planta. Esos fueron los momentos más apoteóticos de esta situación, porque incluso la Corte tomaba audiencias y bueno, las personas que venían en realidad por ACUMAR o por el Ministerio no podían ni contestar. Después hubo varias investigaciones de la Auditoría General de la Nación señalando algunos hechos ilícitos en distintos momentos. Pero nosotros lo que nos enfocamos es en la situación actual de las víctimas, ¿no? En el área metropolitana, el río Matanza-Riachuelo es una cuenca de casi 5 millones de personas, o sea, más del 10% de la población de la República Argentina está implicada en esta causa, y bueno, más de la mitad de esa mitad carece de acceso al sistema de cloacas, una tercera parte no tiene acceso al agua potable, 500.000 residen en asentamientos precarios sobre la margen del río. Entonces, es el curso de agua más contaminado de la Argentina y ha sido calificado como uno de los 10 sitios más contaminados del mundo. Atraviesa estos 14 municipios de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nosotros estamos poniendo el énfasis en
las tres principales fuentes de contaminación: la contaminación de origen industrial, la contaminación de origen cloacal y los residuos sólidos. Nosotros entendemos que no existe el suficiente control sobre las empresas. En la cuenca hay frigoríficos, curtiembres, fábricas de todo tipo, actividades rurales que siguen contaminando con líquidos, gases, desechos sólidos y tóxicos, y no se ha elevado la vara de lo que se puede y no se puede. Hay tecnologías para resolver esto, eso implica inversión por parte de las empresas y un acompañamiento por parte del Estado. Esto no se le conoce, pero estamos hace 20 años con lo mismo, discutiendo lo mismo. Después, sí, discúlpame. Sí, no, a propósito, ¿qué tal? Buen día, Laura Kerman le saluda. A propósito de esto, quería saber, ¿a quién le corresponde el control de contaminación de los frigoríficos, fábricas? A la Acumar. O sea, este organismo es un organismo que articula presupuesto y funcionarios. Tiene un cuerpo, digamos, directivo, integrado por la nación, la provincia y la ciudad. Entonces, uno decía, bueno, cuando nación y provincia pertenecían a distintas fuerzas políticas y entonces conflicto. Bueno, hubo momentos donde las tres eran de la misma fuerza política o había mayoría y tampoco es que se avanzó demasiado, ¿no es cierto? Además, esto es una responsabilidad como Estado, no tiene que ver con un gobierno de turno. Lo que pasa es que ahora, con Milei, esto se ha empeorado porque con su motosierra echó y prácticamente si el organismo ya... A ver, había faltas y fallas en cuanto a la decisión política de dejar de contaminar, pero ahora han echado gran parte, la mayoría del personal de Acumar. Es decir, si controlaban poco y nosotros éramos críticos, ahora sin personal y con recortes presupuestarios todo va a empeorar, eso es evidente. Y en ese contexto la Corte se lava las manos y desaparece. Claro. En el transcurso de estos 20 años o quizás más, ¿cuántas empresas se cerraron o cuántas empresas se fueron que ponían, digamos, residuos tóxicos en las aguas? No. A ver, más que nada lo que se pretende no es que cierren o que se vayan, es que acondicionen sus procedimientos a las nuevas tecnologías que permiten, digamos, que el volcado no tenga el grado de toxicidad que tiene. Tienen que incorporar tecnologías que les permitan funcionar de una manera distinta. Y esto viene lento y siempre hay excusas que tienen que ver con, el valor del dólar, la inversión, después la excusa de no perder fuentes de trabajo. Bueno, entonces, incluso ha habido mudanzas de cuestiones, pero bueno, si no se resuelve el modo en el que se produce, vamos a seguir teniendo problemas. Lo que cambiará es el lugar donde están contaminando, pero no van a dejar de contaminar. Y después hay cosas que tampoco los municipios se han puesto en las pilas. Muchos de los municipios al principio participaban activamente, pero yo te digo cosas como el arbolado urbano, cosas que podrían mejorar la calidad del aire, porque obviamente los árboles cumplen una función sustantiva. Entonces, digo, políticas públicas activas. El tema de los basurales a cielo abierto, terrible, en toda la zona de la provincia de Buenos Aires, o en la parte de Cava que acá corresponde, sobre todo este es un problema de los municipios de provincia, la separación de residuos en origen. O sea, acá tendría que haber una estrategia de la región metropolitana de políticas activas para dejar de contaminar y resolver el problema. Y la verdad que esto va lento, pero una corte proactiva, como estaba en el principio, podría colaborar muchísimo, pero no se quieren hacer cargo. Y el Acumar, o alguien al frente del Acumar con un rol proactivo, que convoque a los intendentes, que pongan el dinero que hace falta para apoyar estos tránsitos y estos cambios, bueno. Y participación de la sociedad civil. Cuando llaman a reuniones de sociedad civil, es para decorado, no es escuchar verdaderamente lo que los habitantes de la cuenca proponen. Hay proyectos de los habitantes de la cuenca que son cosas súper potables y lo que avanzan son los negocios, así como el macrismo ahora habilitaron una porción más de navegabilidad del riachuelo.
no para el bienestar de los Ajá. habitantes de la cuenca, sino para una empresa que hace un negocio paseando turistas por un pedazo de riachuelo. O sea, las cosas van en una dirección negativa Ujú. que no favorece a los propios habitantes de la cuenca. Lubertino, a propósito, estoy pesquisando, inspeccionando un poco la página de ACUMAR, de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, y ahí me encuentro con que hay algunas cuestiones que ya se encuentran con tareas cumplidas en un 100%, y en otros casos que están todavía trabajándose, ¿no? Como por ejemplo en el caso de agua potable, saneamiento cloacal, calidad ambiental, saneamiento de basurales, Sí, eso manejo es lo que no hídrico, está. limpieza de márgenes y camino de sirga. Bueno, algunos están y otros están trabajándose. Lo que me llamó la atención es que en soluciones habitacionales hay un 43% en ejecución que ya se ha concretado y que lo dan como terminado o finalizado en un 100% las evaluaciones integrales de salud ambiental en área de riesgo. Estos dos, los otros, bueno, estarían trabajándose, le faltarían parte, pero en estos dos Pero me ¿sabes lo llamó. que pasa? Dos cosas te voy a decir. A ver, dime. Primero, nosotros en la presentación de la causa hacemos como nuestro contrainforme, nuestro informe sombra de lo que ellos dicen, y no todos los números que están en esa web cumplen con lo que nosotros entendemos que es 100% cumplido, ¿se entiende? Entonces, tenemos muchas observaciones, todo eso está en la causa, no es que te estoy diciendo una apreciación. Entonces, por un lado, hay un montón de cosas que faltan que no están registradas. Esa web es como muy generosa. No quiero decir que nada avanzó, pero quiero decir que despeje del camino de Sirga, te lo creo, pero digo, hay más cuestiones cosméticas que estructurales, y Sí. por el otro lado, hay cosas que no puede ser que hayan pasado 18 años, estemos en el mismo punto que estábamos al inicio, ¿se entiende? Se entiende. No puede ser que el grado de contaminación del agua sea el mismo que hace 17 años. Eso quiere decir que algo se está haciendo mal, y lo que se está haciendo mal es que se le permite a las empresas seguir volcando. Eso es un cambio de resolución. Tienen que modificar la resolución y pedir que las empresas se adecuen a una norma que permita ir descendiendo los niveles de contaminación del agua. Si seguimos contaminando, todo lo demás se va disolviendo. Y, a ver, vos podés hacer el monitoreo de la salud, pero tenés que hacer un seguimiento, no es simplemente hacer un mapa de riesgo. Se hizo un mapa de riesgo, pero eso está muerto, ¿entendés? Hicimos el mapa, listo, cumplimos, pero eso tiene que servir para... Y un seguimiento del plan sanitario de emergencia. Por supuesto. Si no, mañana vuelve otra vez a foja cero. Lubertino, le agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con usted, ha sido muy amable. Que tenga Bueno, buen día. muchas gracias, y bueno, esperemos que no se tome mucho tiempo la Comisión Interamericana para por lo menos activar algunas medidas urgentes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, hasta por su luego. interés.